Hola, buenas tardes. Aquí con su alumna Jocelyn Solís. Hoy le comenzaré a platicar sobre un tema muy importante referente hacia un libro llamado El hombre en busca de sentido. Por parte de Viktor Frankl, como aquí lo podemos ver, cuento con este libro. Comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué me pareció el libro? El libro en sí me pareció muy interesante. Te hace llenar varios puntos en los que tú puedes comprender en lo que pasa en tu alrededor y ahora sí en cómo buscar un sentido, ¿no? Hacia tu vida. Y como lo dice el título, en buscar el sentido, y de eso trata. Y sí, se me hizo muy interesante porque dentro de ello pues sí empecé a comprender varias cosas de lo que pasaba dentro de mi vida y cómo fui superándolas. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Qué te gustó y qué no te gustó? Bueno, me gustó este libro porque el autor específicamente habla de este libro en la que uno puede encontrar la razón y encontrar el sentido de la vida a pesar de las condiciones en las que estás pasando, ya sea humanamente en peores, ¿no? Condiciones. Por eso me gustó el libro. Y lo que no me gustó del libro fue que ahora sí que habla del sufrimiento, del dolor, miedo y cómo puede entrar el suicidio hacia tu vida, a pesar de si te dejas llevar por esas condiciones malas a tu alrededor. Y pues es algo que no me gustó. Pero dentro de lo que cabe, pues te va enseñando cómo superar esas cosas. Ya más adelante empezamos a continuar con lo que es las corrientes psicológicas de este libro en las que me fui basando. Primero continuamos con lo que es el lager o el campo de concentración. En este caso, el libro comenzó por varias fases. La primera fase se puede decir que comenzó por la fase del shock, en que todos los prisioneros del campo fueron transportados al primer campo de Auschwitz en un tren. Al principio pues se les miraba de buen humor y con llena de esperanza y se les notaban los pasajeros, ¿no? Lo primero que hicieron al llegar al campo, ahora sí que se encontraron con estos monstruos, porque yo los veo como monstruos. Fueron estas personas de la SS, lo cual se encargaron de dividir ahora sí que los pasajeros, de tanto como mujeres a hombres, los separaron. Y cada uno de ellos fue en diferentes prisiones. Y dentro de lo que cabe, pues esto es muy triste porque está separándose de su ser querido, tanto como su esposa o esposo. Y bueno, después llegó lo que es la segunda fase, la vida en el campo. Se podría decir que los prisioneros pasaban a la segunda fase, a una fase de apatía y relativa a su vez, que llegaban a una especie de muerte emocional. Cuando digo esto me refiero a que ellos no se esperaban de lo que iban a estar pasando conforme iban estando en prisión y cómo los trataban. Llegaban a ese punto de ya no sentir emociones porque les llegó ahora sí que la depresión, el sufrimiento, y se acostumbraron tanto a ello que ya no sentían emociones con ellos mismos. Incluso les llegó ahora sí que el pensamiento del suicidio, que sí les afectó al separarse de su mujer o de que ya no tenía nada. Y a lo que me refiero de que ya no tenía nada, también entra de que cuando ellos recién llegaron les quitaron lo poco que tenían, el valor que tenían. Y en realidad pues ahora sí que los SS no les importó en las condiciones que ellos estaban ya. Y sin embargo les fueron quitando lo poco que tenían y traían cosas como que los intercambiaban a las cosas viejas que ya no servían y ellos se quedaban con lo bueno. También ahora sí que llegó un punto en que ellos se empezaron a acostumbrar, los prisioneros se empezaron a acostumbrar a lo que es el dolor, el sufrimiento y ahora sí que la suciedad, por la cual ellos casi no se bañaban, no tenían nada en absoluto. Y más que nada esto fue como maltrato por parte de los SS. Y bueno, como podemos ver en la imagen, aquí se muestra ahora sí que una persona tirada en el suelo y
bueno, yo lo puse como ejemplo porque cuando una persona de prisión, entre ellos llegaba a fallecer o los llegaban a matar, los demás prisioneros en realidad no iban a ver cómo pasó esto, ¿no? Al contrario, iban a quitarle ahora sí que sus cosas personales, tanto como zapatos, abrigos o la poca comida que les quedaba, porque sin embargo, ya para ellos les daban poca comida y ya sea un trozo de pan o una sopa, lo cual en el libro pues sí suena asqueroso. En realidad ellos ya se acostumbraron a todo eso a su alrededor. Y como podemos ver aquí, pues ahora sí que ellos pasaban por hambre y no tenían nada. Entre ellos ahora sí que se compartían la comida cuando se daba la oportunidad, cuando uno ya no tenía fuerzas, porque también eso era una de las cosas que estaban sufriendo ellos, de que los SS los ponían a trabajar, los maltrataban y con la poca comida que tenían pues se miraban desnutritivos, incluso hasta llegar a parecerse como un esqueleto. Y pues ahora sí que puedo decir que es una fea situación pasar por eso. Y bueno, dentro de lo que cabe me gustó este libro también porque habla sobre el amor, de que a pesar de que Franco estaba pasando por esa situación, él recordaba mucho a su esposa. Y a pesar de que él es maltratado por estos guardias o pasar sufrimiento con sus compañeros, él tuvo la oportunidad, ahora sí que desde un momento tuvo la oportunidad de escapar, pero no lo hizo porque le entró cariño a sus compañeros. Conforme él iba mirando sus rostros tristes, él se llenó de sentimiento y prefirió quedarse a lo que él decía que era su destino, lo cual él decidió quedarse con ellos, acompañarlos dentro de lo que cabe en sus sufrimientos, y él siguió adelante con eso. Pero en este caso, como digo, entra el amor porque él recordaba a su mujer y él en este caso era quien lo motivaba a seguir adelante de esta forma, a pesar de que estaba viviendo en muy mal estado, con maltratos y sufrimientos y todo eso, y muerte y todo a su alrededor. Él decidió quedarse por pensar en su mujer y hacerlo motivar. Y dentro de una de sus fases del libro, pues es el amor, es la meta última y más alta que puede aspirar el hombre. Y esto entra a lo que es logoterapia, que una de ellas fue desarrollada por él mismo, una rama de la psicología que es desarrollada por él. En esta ocasión, pues como lo digo, logoterapia, ahora sí que una de sus fases dentro del libro fue que la muerte solo puede causar pavor a quien no sabe llenar el tiempo que te es dado para vivir. O incluso el hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compromete con el cumplimiento del sentido de su vida. Tanto como la felicidad es como una mariposa, cuanto más la persigues, más huye. Y esto pues entra a lo que es la logoterapia, porque es una psicoterapia que propone que la voluntad del sentido es la motivación primaria del ser humano. Y como lo dije, o sea, su esposa a él lo motivaba tanto en poder seguir adelante con su destino, a pesar de todo lo feo de lo que estaba pasando con sus demás compañeros. Aquí también entra lo que es el humanismo. Tiene como principal característica considerar que el ser humano como un todo, sabiendo que existen múltiples de factores que intervienen en la salud mental, en su crecimiento personal y en su autorrealización. En este caso, pues aquí mismo en el libro se miran que unas personas llegaron a ese extremo de quedar traumados por lo mismo de lo que estaban pasando, de maltratos, sufrimientos, X cosa. Llegaron a ese extremo que incluso en las noches al momento de dormir, ellos tenían pesadillas. Y es por esto mismo de que tuvieron traumas de lo que estaba pasando a su alrededor. Y incluso Franco pues llegó a experimentar eso al ver que su compañero está soñando feo, está teniendo la pesadilla. Él prefirió no despertarlos para no vivir la realidad en la que se encuentra uno. Y de aquí también entra lo que es el psicoanálisis. Se puede definir como una teoría de análisis clínico
en la que se analiza inconscientemente a las personas para tratar de entender los comportamientos, sentimientos en forma de pensar. Además, como decíamos anteriormente, el psicoanálisis es un método de terapia de tratamiento. Él por este lado también llegaba a mirar esas acciones con sus compañeros y conforme iba pasando todo eso, él comenzó a entender qué es lo que estaba pasando a su alrededor y cómo fue que él fue superando todo eso por lo mismo, porque él no permitía que el estrés, la depresión, el suicidio llegaran a él, como él mismo se prometió, de que no iba a hacer una locura, sino de que iba a seguir con lo que su destino le estaba proponiendo a hacer. Y bueno, hay muchas cosas muy interesantes del libro. Hay una parte que me gustó mucho de que había un árbol. Este personaje pues hablaba con un árbol y el árbol le respondía diciéndole que él es la vida. Y esta fue una de las cosas que sí me gustó mucho y me agradó. No sé, se sintió bonito leerlo. Solo puedo decir que este libro ahora sí que me conmueve y te enseña de una manera muy sencilla en por qué pasan estas cosas a nuestro alrededor, en cómo poder superar las cosas de tal forma, con una de sus psicoterapias, lo que es la logoterapia. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte y me despido y muchas gracias.